Antes de comenzar este relato, he de reconocer que soy un cuasi ignorante de la mitología griega, lo que me ha llevado a tomar la iniciativa de comenzar a conocerla un poco mejor. Al igual que casi toda la gente del común, conocemos los nombres de algunos dioses del Olimpo y poco más. Con la mitología griega me ha pasado un poco lo mismo que con esas asignaturas que durante la carrera se te atragantan y no hay manera de que nos entre en la cabeza. Por eso este episodio va a tener un doble alumnado. Aquellos que se interesan por el tema y yo mismo, que espero liberarme un poco de las trabas que siempre me ha supuesto este tema. Por razones evidentes de espacio y tiempo, algunas de las características de la mitología griega han sido soslayadas, por lo que los interesados en profundizar en este asunto tienen abundantísima bibliografía en la que completar estas sucintas referencias que se publican en este episodio. Sin más dilación, comencemos. La mitología es el conjunto de mitos o historias de un pueblo o de una cultura a través de los cuales se pretende explicar el origen del mundo, de las fuerzas de la naturaleza y la creación del ser humano, pero también de los enigmas más acuciantes y fundamentales del origen de la civilización y la técnica y de la organización social. ¿Qué es un mito? Es una leyenda en sentido amplio. Es todo relato de sucesos que son inciertos e incomprobables, pero sobre los cuales existe una tradición que los presenta como irrealmente acaecidos. La mitología clásica es el conjunto de leyendas o mitos griegos y romanos que, según testimonios fehacientes que poseemos, tuvieron vigencia como tales leyendas en cualquier momento temporal que va desde los orígenes hasta los 600 años después de Cristo. En el mito, las fuerzas naturales, el fuego, el viento, el aire, son personificadas y divinizadas. Se trata de dioses personales cuya presencia y actuación como tales se deja sentir continuamente en el curso de los acontecimientos. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, los fenómenos y sucesos del universo se hacen depender de la voluntad de un dios. La actuación misma de los dioses está sometida a ciertas fuerzas de carácter cósmico, como el destino. Se trata de entidades más o menos imprecisas que, al contrario que los dioses a que nos hemos referido anteriormente, no son personales, sino abstractas. Contra el destino nada pueden los hombres, nada pueden los dioses. El mito tiene tres características: polimorfología, atemporalidad y capacidad de reelaboración. Los mitos tienen tres funciones: narrativa, entretener, deleitar, goce y evasión estética; reiterativa u operativa, provocar aquello que se repite cíclicamente, asociada a un cierto ritual, mitos de la fertilidad, por ejemplo; y explicativa, explica el origen de cosas o instituciones o justificar realidades de difícil explicación, muerte, origen del hombre, etc. Según su función sociocultural, los mitos se agrupan en: primero, origen de las divinidades, teogonías; segundo, origen del universo, cosmogonía; y tercero, origen de las instituciones humanas. El conjunto de obras literarias que tratan de la mitología griega y latina se llama mitografía. La mitología incluye una rica pero también ambigua descripción de las vidas y actos de los dioses y héroes. En el mundo griego, los dioses gozaron de algún tipo de existencia, no como personas o seres reales, sino como creaciones simbólicas complejas que actuaron sobre los griegos. Ahora, en este momento, no os vamos a dedicar a estudiar solo los principales dioses del panteón griego, los llamados dioses olímpicos, Zeus y sus hermanos y hermanas y titanes, y los principales dioses, hijos e hijas de Zeus, los llamados dioses olímpicos de segunda generación. El principal dios de todos, en primer lugar, Zeus. Genealogía: hijo de Crono y Rea, perteneciente por tanto a la tercera generación divina. Esposo y hermano a la vez de la diosa Hera. Atributos: dominio. Es el dios supremo, dios de la luz, personificación del cielo, símbolo de la lluvia, dios del rayo, del trueno y del relámpago. Su función es establecer el equilibrio del universo, protegiendo los privilegios de los dioses. Es el padre de los dioses y de los hombres. También es el dios de la justicia. Carácter: unas veces es colérico, autoritario, violento, orgulloso, corruptor, ambicioso, apasionado, adúltero; otras, protectora, conciliador, benévolo y justo.
¿Qué representación? Generalmente se representa como un gran hombre barbado y majestuoso que sostiene en una mano un haz de fuego que se identifica con el rayo y en la otra el cetro de mando. Está sentado en un trono de oro. A sus pies aparece un águila, su animal sagrado. Su árbol es la encina. Hechos que se le atribuyen. Rea lo salva de las fauces de Crono, que devoraba a sus hijos recién nacidos. Lucha junto con sus hermanos y otros titanes contra su padre y los demás titanes, y tras su victoria se reparte el poder con sus hermanos Hades y Poseidón. Lucha con los gigantes, victoria final de los dioses llamados olímpicos. Todas sus luchas las realizaban desde el monte Olimpo, que será luego su morada. Aventuras amorosas. Se convierte en cisne para unirse con Leda, de donde nacerá Helena de Troya y Pólux, que junto a su hermano gemelo, hijo de Tíndaro, son los Dioscuros, después Géminis. Adopta la figura de Anfitrión para poseer a su esposa Alcmena. Este es el origen de Heracles. Se transforma en lluvia de oro para seducir a Danae. El resultado fue el nacimiento de Perseo. Toma la figura de un toro para seducir a la princesa Europa. De aquí procede el rey Minos, Minotauro. Se metamorfosea en águila para raptar al joven Ganímedes. Convierte a la princesa en vaca para salvarla de la cólera de su esposa Hera. Hera, uno en la mitología latina. Genealogía, hija mayor de Crono y Rea, hermana y esposa de Zeus, como ya hemos dicho. Atributos, dominio. Divinidad protectora del matrimonio y de las mujeres casadas, diosas de la familia. Era la reina de los dioses, la señora del cielo y la tierra, y la protectora de los reinos e imperios. Carácter, autoritaria, austera, colérica, celosa, violenta, vengativa. Sus desavenencias con Zeus originaron discusiones a las que los antiguos atribuían las perturbaciones atmosféricas. Representación. Aparece sentada en un trono con un cetro en la mano. A sus pies uno o varios pavos y una granada. Le está consagrado el pavo real. Hecho. Participa en el Juicio de París, el concurso de belleza que la enfrenta con Atenea y Afrodita. París da la victoria a Afrodita, por lo que Hera jamás pudo perdonar al joven troyano, y por ello fue irreconciliable enemiga de la nación troyana. Continuas venganzas para los amoríos de Zeus, su legítimo esposo. Persigue a Heracles, hijo de Zeus, y a Alcmena, al que condena a duros trabajos. Atormenta a Io, amante de Zeus, a lo que se había convertido en vaca. Le pone como vigilante a Argus, los 100 ojos, al que matará Hermes por mandato de Zeus, y cuyos ojos conservará en la cola del pavo real, su animal. Intenta impedir el parto de Leto, del que nacerán Apolo y Arte. Demeter, en la mitología latina, Ceres. Genealogía, hija de Crono y Rea, hermana de Zeus. Atributos, dominio, diosa de la agricultura, de la tierra cultivada, especialmente del trigo. Carácter, matronal, benévola, poderosa, de aspecto impresionante. Representación, se la presenta coronada de espigas. Sus atributos son la espiga, el narciso y la adormidera, la amapola. A veces aparece sentada con antorchas o con una serpiente, otras llevando en una mano un delfín y en la otra una paloma. Sacrificaban en su honor el cerdo, animal que gusta de ozar en los sembrados. Hechos. Su vida está marcada por el rapto de su hija Perséfone, también llamada Proserpina y Coré por Hades, dios de los infiernos. Reina allí junto a su marido 6 meses al año, lo cual causa gran pena a su madre y ocasiona la llegada del invierno y el otoño sobre la tierra. Otros 6 está con su madre, lo cual es motivo de alegría, la primavera y el verano. La reacción de Demeter simboliza la alternancia de las estaciones. Para escapar del acoso de Poseidón, dios del mar, adoptó la figura de una yegua. El dios tomó aspecto de un caballo y de esta equina relación nació el caballo Arión. Su culto son los misterios de Leuce, establecidos por Triptoleno, a quien enseñó el arte de sembrar el trigo y a hacer el pan para que fuera amado por todos los hombres, ya que no pudo conseguir la inmortalidad para él. También en su honor se celebran las fiestas Tesmofarías. Hades, Plutón, genealogía, hijo de Crono y Rea y hermano de Zeus y Poseidón, con los que se reparte el universo tras la victoria de los olímpicos
sobre los titanes, como se ha dicho más arriba. Atributos: dominio. Es el soberano del tenebroso mundo de los infiernos, moradas subterráneas, a donde van las almas de los muertos. Estaban rodeadas por dos ríos, el Aqueronte y el Estigio, la laguna Estigia, que era necesario atravesar para poder llegar a estas moradas. Pero el barquero Caronte, viejo feroz, rechazaba duramente y golpeándoles con el remo a los desgraciados que habían muerto y todavía permanecían insepultos, y a cuantos no podían pagarle un óbolo, que era el precio del peaje. Por eso se enterraba a los cadáveres con una moneda bajo la lengua. A los demás los transportaba en su barca a la ribera opuesta y los entregaba a Hermes, el mensajero de los dioses y el encargado de conducir las almas de los muertos ante el tribunal. Tras la sentencia, los buenos eran introducidos en los campos elíseos y los malos al Tártaro. Los poetas dan algunas veces a las regiones infernales los nombres de Tenero, Erebo y Orco. Carácter: es triste y sombrío, terrible e inflexible. Es aborrecido por todos, incluso por los mismos dioses. Es el dios del que no se espera ningún favor. Representación: con barba, con gesto severo, habitualmente sentado en su trono, a veces con el can Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del Hades, el infierno, a sus pies. En ocasiones porta en la mano derecha un cetro y en la izquierda una llave que indica la imposibilidad de salir de los infiernos. Sus plantas consagradas eran el ciprés y el narciso. Es la única de las divinidades que nunca tuvo un templo ni altares. Hechos: el más conocido es el referido rapto de Perséfone, Hestia o Vesta. Genealogía: hija de Crono y Rea y hermana de Zeus. Atributo: dominio. Diosa del fuego del hogar, protectora de la familia y de la ciudad. Carácter: solemne, pura, insensible a las flechas de Eros, como Atenea y Artemis. Representación: suelen representarla vestida con larga túnica y la cabeza cubierta por un velo. Con una mano sostiene una lámpara o bien una antorcha. Otras veces empuña un dardo o el cuerno de la abundancia. Sus representaciones son escasas. Hechos: en realidad es un principio abstracto que representa el hogar. Mientras que todos los dioses van y vienen por el mundo, Hestia permanece inmóvil en el Olimpo. Ella es el centro religioso de la mansión divina. No desempeña papel alguno en las leyendas. El nombre de Hestia significa hogar, cuyo fuego constituye el símbolo perenne de la vida familiar, de la comunidad y de la polis. Píndaro, poeta lírico griego, la invoca como guardiana del Estado. Como el fuego que todo lo purifica, representa la pureza y la castidad. A pesar del cortejo de Apolo y Poseidón, permaneció siempre virgen. El hecho de ser la diosa del hogar doméstico hacía que se la venerase en todas las casas y ciudades. Homero la llama la más venerada de todas las divinidades por los hombres. La familia le está consagrada, y en la ceremonia llamada anfidroma se paseaba al niño al 5.º día de nacer en torno al hogar. El jefe de familia es también el sacerdote de este culto. En el hogar nunca debe apagarse el fuego. Los templos de Hestia, de planta circular, eran escasos. En Roma su culto fue introducido por el príncipe troyano Eneas. Aquí su colegio sacerdotal, el colegio de las Vestales, tuvo mucha importancia. Poseidón o Neptuno. Genealogía: hijo de Crono y Rea y hermano de Zeus. Atributos: dominio. Es el dios del mar y del elemento líquido, ríos, lagos, etc. De ahí su estrecha relación con las ninfas. Su morada habitual es un gran palacio de oro en el fondo del mar Egeo, con su esposa la ninfa Anfitrite, hija del océano. Todos los pueblos griegos le rindieron culto. Grecia es un pueblo marítimo. Carácter: temible, intrigante, pendenciero, impetuoso, irascible, colérico, violento. Es un dios al que le gusta que todos le rindan homenaje. Representación: suele ser representado en la persona de un anciano grande y fuerte, cubierto con ropajes de color azulado. Se le reconoce fácilmente por el tridente, regalo de los cíclopes, con el que desencadena tempestades y terremotos. Le sirve de carro acuático una enorme concha arrastrada por caballos marinos
rodeados de peces, delfines, sirenas y animales de todas clases. Los antiguos le sacrificaban el toro y el caballo, cuya creación se le atribuye y que enseñó a los hombres el arte de domarlo. Hechos. Es derrotado por la diosa Atenea en su enfrentamiento por lograr la soberanía sobre el Ática y el derecho por imponerle un nombre a la ciudad. Los dioses determinaron conceder este honor a quien de los dos crease la cosa que pudiese resultar más útil para la ciudad. En la Acrópolis, Poseidón clavó su tridente y en la roca abrió una griega de la que salió un caballo, emblema de la guerra. Según otra versión, brotó una fuente de agua salada. Atenea, con un golpe de su lanza, hizo brotar el olivo, símbolo de la paz. Los dioses se declararon a favor de la diosa y la ciudad se llamó Atenea o Atenas. De su unión con una ninfa nació el cíclope Polifemo. Es famoso el enfrentamiento de Odiseo, Ulises, que mantuvo con él y que llevó a este a andar errante durante 10 años en el regreso a su patria, Ítaca. En su honor se celebraron en Corinto los Juegos Ísmicos. Afrodita o Venus. Genealogía. Para unos nació de Urano una vez que su hijo Crono, tras castrarlo, arrojó al mar sus órganos genitales. La semilla del dios fecundó la salada espuma y de ella surgió Afrodita. Plauto, autor latino de teatro, dice que nació de una concha marina. Para otros es el fruto de la relación entre Zeus y Dione. Atributos, dominio. Es la diosa del amor, del deseo, de la belleza. Nadie se le resiste, ni siquiera los dioses, salvo Atenea, Artemis y Esti. Su hijo, según unas tradiciones, es Eros, pido el amor. Diocesillo travieso, seductor y engañoso, armado de arco y flecha que infunde amor, las de punta de oro, u odio, las de punta de plomo, a quien alcanza. Carácter. Personalidad turbadora y seductora, inconstante y frívola, es la sonrisa, el engaño y el placer. Es la pasión desencadenada que destruye las uniones legítimas. Puede resultar cruel en su venganza a los que despiertan su rencor o descuidan su culto. Representación. A veces aparece en un carro arrastrado por palomas, cisnes o pájaros. Una corona de rosas y mirto rodea sus rubios cabellos. Casi siempre se representa desnuda y con su hijo, normalmente multiplicado, amorcillos, cupidillos con ella. Sus animales son los delfines y la paloma. Hechos. Matrimonio con el feo dios Hefesto, Vulcano, y adulterio con el apuesto dios Ares, Marte. Hefesto los sorprendió, ridiculizó ante todos los dioses. Son famosos sus amores con Adonis. La diosa era su amante y le advirtió que los peligros de la caza, pero este desoyó sus consejos. Adonis muere destrozado por un jabalí, y la diosa, que no pudo salvarlo, fue a buscarlo a los infiernos, consiguiendo que éste retornara todos los años durante 6 meses a la tierra. Esto es un símbolo de la llegada de la primavera. De sus amores con el troyano Anquises nace Eneas, héroe protagonista de la Eneida del poeta épico romano Virgilio y antepasado de los romanos. Triunfa en el concurso de belleza con Atenea y Hera. El troyano París, el único juez, la elige. Fueron víctimas de la caprichosa diosa mujeres como Medea, Fedra, Helena y Ariadna, que enloquecieron respectivamente por Jasón, Hipólito, París y Teseo, traicionando por ellos los deberes más sagrados para con su padre, esposo y con su patria. Apolo, o Apolo, y también llamado Febo, genealogía hijo de Zeus y Leto y hermano de Artemis, pertenece a la segunda generación de los olímpicos. Atributos, dominio, dios del sol, de la belleza, de las artes plásticas, de la música, de la poesía, de los oráculos, de acción. Por su hijo Asclepio también se relaciona con la medicina. Carácter es la encarnación de la armonía, brillante, luminoso. Es el dios eternamente que lo sabe todo, incluso el número de los granos de arena y las dimensiones del mar. Generalmente es una divinidad serena y prudente, a la que se atribuye la fundación de colonias y ciudades, pero también es orgulloso. Resulta muy duro en sus venganzas. Representación. Es el más hermoso de los dioses. Se suele representar coronado de laurel y acompañado de la lira, instrumento musical por él creado. También se le representa coronado de rayos, recorriendo los cielos en un carro de 4 caballos o coronado de laurel, árbol a él dedicado. Hechos. Poco después de nacer,
mata con sus flechas a la serpiente Pirón que asolaba Delfos y era la guardiana de un preexistente oráculo de Temis. Así se adueñó del oráculo, el famosísimo oráculo de Delfos, que le estaba dedicado, y con la piel de la serpiente forró el trípode desde donde la pitonisa o Pitia, su sacerdotisa, transmitía sus oráculos o profecías. Presencia la muerte de su hijo Esculapio, famoso médico a quien Zeus aniquiló con sus rayos por haber resucitado a Hipólito, hijo de Teseo. Tuvo unos desventurados amores con Dafne, desafió a Eros, dios del amor, y este con su flecha de punta de oro hizo que se enamorara perdidamente de Dafne, a la que lanzó una flecha con punta de plomo, lo que hizo que le odiara. Esta acabará convertida en laurel para escapar a la persecución del dios. Por esto su árbol será el laurel. Amores con Jacinto. Tras su muerte accidental realmente, provocada por Céfiro, celoso de Apolo, lo convierte en flor. Disputó musicalmente con Marsias, quien le había retado a un certamen tras recoger una flauta tirada por la diosa Atenea y haber alcanzado gran maestría en tañerla. Se decretó por los dioses que el vencedor podía hacer lo que quisiera con el vencido. Venció a Apolo y Marsias fue degollado vivo. Artemis o Diana, genealogía, hija de Zeus y Leto y hermana de Apolo, pertenecía a la segunda generación de los olímpicos. Atributos: dominio, diosa de la caza. Su reino es la naturaleza salvaje. Es también la diosa de la luna. Obsérvese que su hermano es dios del sol. Carácter: orgullosa, arisca y vengativa. Como Atenea y Hestia, permanecieron siempre virgen. Representación: aparece normalmente con un vestido de cazadora por encima de las rodillas, con arco, carcaj y seguida de perros y ninfas que son su corte. Generalmente tiene una diadema de media luna. Su animal es la cierva. Hechos: recién nacida, ayuda en el parto de su hermano Apolo. Se venga de un modo terrible de Acteón, que la había sorprendido bañándose desnuda en la fuente Partenia. La diosa le arrojó agua al rostro, convirtiéndole en ciervo, que fue destrozado por su propia jauría. En unión con su hermano Apolo mata a todos los hijos de Níobe, quien se había enfrentado a su madre Leto. Agamenón, el gran jefe del ejército griego, que marchó contra Troya, agravió a Artemis matando a una cierva sagrada. En desagravio, Agamenón tuvo que sacrificar a su hija Ifigenia, pero en el último momento se lleva a esta por los aires y la sustituye por una cierva, único rasgo benévolo de esta diosa. Los habitantes de Táurida, llamada hoy Crimea, que veneraban a Artemis como divinidad predilecta, cuidaban de complacerla, degollando sobre sus altares a todos los extranjeros que alguna tempestad arrojaba a sus costas. Ares, o también conocido Marte en mitología latina, genealogía, hija de Zeus y de Hera, forma parte de la segunda generación de los dioses olímpicos. Atributos: dominio, es el dios de la guerra y del valor, pero no personifica la guerra inteligente, reservada a Atenea, sino la furia salvaje, el ímpetu brutal. Carácter: de carácter y naturaleza brutal, colérica, violenta, sanguinaria. Es torpe e irracional. Su pasión por la guerra es ciega, indiscriminada. Es la fuerza incontrolada. Homero le da los epítetos de azote de los mortales, loco, sangriento, homicida. Comparte el Olimpo con los demás grandes dioses, pero no goza de sus simpatías. Representación: aparece como un fiero guerrero, con lanza, casco y escudo. Su talla es sobrehumana y su corpulencia. Hechos: antes de que viniera al mundo, los hombres luchaban a la aventura, armados solamente con garrotes y piedras, sin táctica ni orden. Ares fijó las reglas precisas para el ataque y la defensa. Simplificó en principio el arte de matares unos a otros, y el hierro, que hasta entonces se destinaba a usos ordinarios, fue transformado en espadas y armas. Desplegó un gran valor en la lucha en los Olímpicos con los gigantes, Gigantomaquia, pero en una emboscada fue hecho prisionero y encadenado en una profunda cueva, donde gimió durante 15 meses. Fue liberado por el dios Hermes. Sale derrotado en un enfrentamiento con Atenea en las pugnas homéricas entre los dioses. Sus relaciones con Afrodita y la venganza de Hefesto, marido de esta, hecho ya referido. La Ilíada es herido por Diomedes, un simple mortal. En la Ilíada combate junto a los troyanos escoltados por divinidades sombrías como la discordia, el temor o el terror.
Belona, diosa de la guerra y hermana de Ares, preparaba el carro que debía conducir a este dios a la guerra. Atenea o Minerva. Genealogía. Hija de Zeus y Metis. Urano y Gea habían revelado a Zeus que, si Metis tenía una hija, a continuación tendría un hijo que le quitaría el poder. Para evitarlo, Zeus se la traga cuando está embarazada. Será él quien, por su cabeza, dará a luz a Atenea, después que Hefesto, por petición suya, le diera un hachazo certero y de ella brotó Atenea, ya armada. Pertenece a la segunda generación de los Olímpicos. Atributos: dominio. Diosa de la sabiduría, de la razón, de la guerra. Preside las artes y la literatura. Protege a las hilanderas y bordadoras. Es la patrona de Atenas. Carácter: encarna la razón que domina el impulso, aunque a veces resulta colérica en sus reacciones y es inteligente y creativa. Pone la astucia al servicio de la guerra e inspira las artimañas del combate, las maniobras tácticas, como Artemis y Hestia, permaneciendo siempre virgen. Representación: va armada con un casco, lanza, escudo y la égida, el pie de la cabra Amaltea, la que amamantó a Zeus, que le servía como coraza, en el pecho con la cabeza de Medusa. Su animal es la lechuza, símbolo del conocimiento reflejo. Su árbol, el olivo. Hechos: enfrentamiento con Poseidón con el patronazgo de Atena. Participación en el juicio de París que enfrenta a Hera y Afrodita. Cegó a Tiresias, famoso adivino, por haberle visto bañarse desnuda en una fuente. Orgullosa de su excelso talento y de su belleza, miraba con malos ojos a aquellas mujeres que se jactaban en igualarla. Medusa, una de las tres gorgonas, tenía grandes atractivos personales. Sus cabellos causaban admiración y tenía muchos pretendientes. Engreída por ello, desafió a Atenea. Esta, llena de indignación, transformó en serpiente sus cabellos, cubrió su cuerpo de escamas, puso alas a sus espaldas y le dio un aspecto espantoso que su presencia bastaba para causar la muerte o cambiar en piedras a quien la mirase. Después, Perseo le entregaría su cabeza, que puso en la égida de su pecho, en otras tradiciones en el escudo. Aracne, prodigiosa tejedora lidia, se jactó de su habilidad y osó competir con Atenea en un arte tan delicado. Las dos tejieron un tapiz. En realidad, Aracne no fue vencida en maestría, pues su obra era perfecta, pero la vio rasgada por la enfurecida diosa. Ante tal humillación, la muchacha se ahorcó. Atenea la convirtió después en araña, que eternamente tejía los más delicadas telas. Dioniso o Baco. Genealogía: hijo de Zeus y Sémele. Es el único olímpico nacido de una mortal. Sémele pide a Zeus que aparezca con toda su majestad, y por ello quedaba abrasada con su resplandor y sus rayos. Zeus extrae entonces al hijo que llevaba Sémele en su seno y lo transporta a su muslo, y allí termina su gestación. Atributos: dominio. Dios de la exuberancia, de la naturaleza y de la viña que provoca embriaguez, la inspiración desenfrenada y de delirio místico. Su culto incluye cierta emotividad religiosa, el éxtasis y la embriaguez. Sus fiestas se llamaban orgías o bacanales, y las mujeres que tomaban parte en ellas recibían el nombre de bacantes, ménades, etc. De las danzas de estas se considera que se origina el teatro. Carácter: su ámbito es la afectividad, es el desorden, el exceso, la falta de control de la razón. Se complace en el tumulto y en la alegría. Representación: joven imberbe, coronado de pámpanos o hiedra y con el tirso, vara con hojas de parra o hiedra en la mano, o un racimo de uvas o una copa. Va seguido de un cortejo triunfal, en el que suelen estar las ninfas, los sátiros, Sileno y el dios Pan, dios de las comunidades pastoriles, y viste una piel de leopardo. En ocasiones aparece sobre un carro tirado por tigres o leones, sus animales consagrados. Hechos: Sileno, su maestro, le enseñó a plantar la viña y a hacer vino, y él le enseñó a su vez a los hombres. Las musas le instruyeron en el canto y la danza. Durante su infancia es ocultado a Hera bajo ropajes femeninos. Luego es convertido en cabritillo. Castigada con la locura a Licurnio, rey de Tracia, y que fue su amigo hasta que cogió una gran borrachera, insultando a su madre y apaleando a su hijo, que se oponía a su culto. En Tebas provoca la locura de todas las mujeres, que dan una atroz muerte a su rey Penteo, despedazándole por querer castigar a las bacantes y a su cortejo.
A unos piratas que intentan secuestrarlo, los convierte en delfines. Toma por esposa a Ariadna, que había sido abandonada por Teseo en la isla de Naxos. Hefesto o Vulcano. Genealogía. Según Hesíodo, es hijo de Hera, y solo de Hera, que lo engendró sin mediar unión amorosa. Para Homero nace de la relación de Hera y Zeus. Pertenece a la segunda generación de Olimpo. Atributos: dominio. Dios del fuego, de la tierra, de los volcanes. Nunca preside el fuego devastador, sino el beneficio, el que favorece el desarrollo de la humanidad y su progreso. Es también el dios de los metales. Es el ingeniero de los dioses, a quien con la ayuda de los cíclopes les fabrica armas e incluso palacios. Carácter: deforme, lisiado, es inteligente, astuto, hábil y casi un mago. Es un dios bienhechor. Representación: se representa sin atributos divinos, casi siempre lejos del Olimpo, en su fragua con el martillo y el yunque, y generalmente acompañado de los cíclopes, sus ayudantes. Su pelo y su barba aparecen en desorden. Hechos: según una versión, su madre lo lanza desde el Olimpo a tierra a causa de su fealdad y por ello quedó cojo. Otros dicen que fue Zeus quien lo arrojó por defender a su madre en una de las habituales disputas conyugales. En venganza, regala a su madre un trono de oro que acaba inmovilizando. Casamiento con Afrodita. Sus desventuras amorosas con ella. Ares se cruza en su camino. Ayudó a Zeus en el nacimiento de Atenea. Por orden de Zeus, modela con barro el cuerpo de la primera mujer, Pandora. Supo embellecerla con tales atractivos que los dioses invitaron a esta admirable criatura a que formara parte de su asamblea y la colmaron de dones. Es autor del cetro y la égida de Zeus, del tridente de Poseidón, de las flechas de Apolo y de Artemis, del alado carro de Helios, etc. El ruego de Tetis fabricó para uso de Aquiles un casco, una coraza y un escudo que fueron el asombro y espanto de los troyanos. Solicitado por Venus, forjó las armas de Eneas. Por orden de Zeus, modeló el maravilloso escudo de Heracles que ninguna fuerza humana podía mellar ni romper. Al intentar violar a Atenea engendrada de forma extraña a Erictonio, que vino al mundo con las piernas torcidas y que inventó los carros para ocultar su deformidad. Hermes, Mercurio. Genealogía: hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Pertenece a la segunda generación de olímpicos. Atributos: dominio. Dios del comercio, de los ladrones, de los caminantes, de los pastores, de la elocuencia. Acompaña a los infiernos las almas de los muertos. Es el mensajero de Zeus, especialmente, pero también realiza misiones para otros dioses. Carácter: es el dios que maquina, que tiene trampas y que envuelve al adversario con su astucia. Es astuto, perjuro, mentiroso, embaucador, marrullero, pero también es ingenioso, vivo, rápido, fugaz. En ocasiones actúa como mediador de una forma servicial. Representación: con sandalias aladas, con sombrero, petaso y caduceo, una vara con dos serpientes enroscadas. También se suele aparecer con una bolsa de dinero y, como protector de los pastores, con un cordero al hombro. En los sacrificios se le ofrecía especialmente la lengua de las víctimas. Hechos: nada más nacer y por curiosidad, al ver una tortuga, vació su caparazón y con él inventó la lira. También inventó la flauta. Después de lo anterior, luchó con Eros, al que derribó de una zancadilla y le robó el carcaj. Y mientras los dioses le felicitaban por la victoria, hurtó la espada a Ares, el tridente de Poseidón, el ceñidor de Afrodita y el cetro de Zeus, y estaba a punto de robar el rayo si no hubiera sido por el temor a quemarse los dedos. Por todo esto fue arrojado del Olimpo, luego con el tiempo readmitido por Zeus. Robó las vacas sagradas de Apolo, pero éste le descubrió. Apolo se enfadó muchísimo, pero hicieron las paces y regaló a Apolo la lira, y una vara de avellano que servía para apaciguar querellas y reconciliar enemigos. Hermes, para ver si era verdad, la interpuso entre dos serpientes que luchaban, y éstas se enroscaron en ella. Allí, entrelazadas, formaron el caduceo. Cumpliendo órdenes de los dioses, dio muerte al inoportuno Argos. Encadenó a Prometeo sobre el monte Cáucaso. Libertó a Ares de la prisión en que le habían encerrado los gigantes. Acompañó a Hades cuando éste raptó a Perséfone. Llevó la manzana de oro a París para su famoso juicio, etc. De sus amores con Afrodita nació un andrógino, Hermafrodito. De sus amores con una mortal nació Pan,
divinidad silvestre y pastoril. El país que no tenga leyendas, dice el poeta, está condenando a morir de frío. Es muy posible. Pero el pueblo que no tenga mitos está ya muerto. La función de la clase peculiar de leyendas, que son los mitos, es, en efecto, expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su conciencia no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en generación, sino ante todo su ser y su estructura mismas, los elementos, los vínculos, las tensiones que la constituyen, justificar, en fin, las reglas y las prácticas tradicionales, sin las cuales todo lo suyo se dispersaría. Silvestre y pastoril. El país que no tenga leyendas, dice el poeta, está condenando a morir de frío. Es muy posible. Pero el pueblo que no tenga mitos está ya muerto. La función de la clase peculiar de leyendas, que son los mitos, es, en efecto, expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su conciencia no solamente los valores que reconoce y los ideales que persigue de generación en generación, sino ante todo su ser y su estructura mismas, los elementos, los vínculos, las tensiones que la constituyen, justificar, en fin, las reglas y las prácticas tradicionales, sin las cuales todo lo suyo se dispersaría.